Cierro. Más gente. Admitir. Admitir. Bien. Bueno, voy a empezar a grabar a partir de ahora. Bien. Eh, bien. Bueno, el trabajo práctico número 2, entonces va a consistir en aplicaciones con amplificadores operacionales. Eh, ¿Y qué nos permite justamente un amplificador operacional? Como la propia palabra lo indica, un amplificador operacional nos va a permitir, entre muchas cosas, realizar sumas, restas, multiplicaciones, también divisiones, eh, filtrado, o sea, uno puede implementar filtros con un amplificador operacional, hacer integradores de señal, derivadores de señal, como en este práctico, y entre muchas otras aplicaciones, por ejemplo, desplazamientos de nivel, adaptadores de impedancia y mucho más. Bien, entonces, con esto, lo primero Profesor, que... Sí, decime. disculpe, ¿puede, lo puede ver así que el operacional nos permite trabajar de la mejor aproximación posible con un amplificador ideal, preocupando solamente, no solamente por las redes de alimentación, digamos, casi básicamente, digamos? Sí, digamos, acá vamos a ver las características del amplificador operacional real e Sí. ideal. Y bueno, a partir de ahí uno puede implementar, ya vamos a ir viendo diferentes funciones que podemos hacer para el amplificador. Podemos hacer un amplificador si quisieran. ¿Mm? Sí, o sea, sí, básicamente tengo que elegir la red de alimentación, con eso definimos si es un no inversor, un Claro, sí, integrador, un sí. derivador, todo. Sí, sí. Vamos a ir viendo a lo largo de todas las clases diferentes configuraciones para irlas viendo. Ahora vamos a ver eh, simplemente las características y aplicaciones básicas. Ya la clase que viene voy a preparar otras aplicaciones para que vayamos viendo. Y vamos a ver en esta clase, que creo que va a estar bueno, que nunca lo hice, vamos a comparar diferentes amplificadores operacionales para su selección, como, digamos, en una aplicación específica. ¿Mm? Bueno, eh, lo que primero vemos entonces son las características de un amplificador operacional, que sería real y el ideal. ¿Eh? Por ejemplo, un amplificador eh, operacional tiene una impedancia de entrada elevada. Obviamente el ideal es que sea infinita, pero no, siempre es elevada. Ya vamos a ir viendo más adelante qué números o valores se manejan en impedancia de entrada. Una impedancia de salida baja. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Impedancia de entrada alta, impedancia de salida baja, principalmente lo usamos como amplificador de tensión. ¿Mm? Una ganancia de tensión elevada a lazo abierto. Nosotros, después, conforme al lazo que nosotros le demos, vamos a acotar la ganancia. ¿Mm? Un ancho de banda elevado, dependiendo obviamente de las características del amplificador, del modelo. Eh, un tiempo de respuesta bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el famoso sleep rate, que ya lo vamos a ver más adelante hoy, pero es el sleep rate. Eh, eh, a ver, un bajo nivel de ruido, un bajo nivel de señal de error, que es el BOS, que también lo vamos a ver ahora un rato. Una excursión de salida elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, conforme a cómo alimento el amplificador operacional, que usualmente es con fuente partida, yo a la salida debería tener la máxima excursión posible. Si yo alimento a la operacional con más o menos 15, lo ideal sería que la salida me salga prácticamente más o menos 15 en determinadas condiciones. Obviamente que eso no puede ser, pero dependiendo del modelo, se puede acercar.
más a esa situación. ¿Eh? Y la relación de rechazo modo común. ¿Qué significa la relación de rechazo modo común? Que ya vamos a ver ahora en un rato. Le doy un adelanto. Es la capacidad que tiene el amplificador operacional de rechazar las señales en sus entradas en modo común y solamente amplificar las señales diferenciales. ¿Mm? Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora como introducción. ¿Alguna duda con estas características que vamos a ver en detalle en un ratito? Si me lo pueden decir por el chat o por micrófono. Bien, entonces vamos a ver con lo que sigue. Profesor, Sí, decime. el nivel bajo del ruido y el rechazo de común infinito, La relación no de sé si rechazo me... modo común. Sí, De relación cierta de forma están rechazo. relacionadas. De Sí, cierta forma sí, están relacionadas. Que ya vamos a ver ahora en un ratito también. Están relacionadas, obviamente que nosotros sí, no queremos amplificar ruido, simplemente las señales de diferenciales de interés. ¿Mm? sí. Bien, Esas son características que aporta la entrada diferencial, ¿no? claro. Sí. Ahí está entrando. Bien, ahora seguimos con la segunda hoja. Está entrando gente. Bien. Eh, bueno, circuito equivalente y símbolo. Bueno, nosotros vemos acá la, cómo es por dentro en forma muy básica un amplificador operacional, ¿no? Lo que vamos a ver entonces es que la RI es idealmente infinita, esa resistencia de entrada que hemos dicho. Y la RO tiene que ser lo más baja posible. ¿Sí? Y la ganancia de lazo abierto, infinita, ¿no? Acá nosotros vemos el símbolo, para el que no lo conozca, digamos, este es el símbolo de un amplificador operacional. Usualmente, como vemos, a ver, bueno, voy a hacer la parte de dibujo hoy. Vemos que el amplificador operacional se puede alimentar con más y menos VCC. Existen diferentes amplificadores operacionales donde también los podemos alimentar con fuente única. ¿Mm? Y ya también vamos a ver ahora un rato este, eh, cómo, qué modelos son. ¿Mm? Bien. Diagrama en bloques del amplificador. Eh, Se compone principalmente de 3 o 4 bloques. ¿Mm? El primer bloque es una entrada diferencial. El segundo bloque, podemos decir, que es un amplificador separador con cambio de nivel. Y el último bloque es un amplificador de salida, clase B, usualmente, push-pull. ¿Mm? Bueno, esos son los bloquecitos de un OP por dentro. Bueno, la primera parte es la etapa diferencial, como vemos. Acá estamos en el circuito. Eh, ¿Qué podemos decir esto? Esta etapa, por ejemplo, nos define principalmente, entre otras cosas, la relación de rechazo en modo común. ¿Mm? Y también la tensión de offset, que esa tensión es un desbalance que se nos puede llegar a dar debido a las diferencias que hay en la fabricación entre T1 y T2. O sea, idealmente cuando se fabrica la pastilla, nunca T1 y T2 van a poder tener las mismas características. ¿Mm? Y también nos definen la impedancia de entrada. ¿Mm? Dependiendo del tipo de transistor que tengamos a la entrada, vamos a tener mayor o menor impedancia de entrada. Por ejemplo, el TL081, 82, 83, 84 es una entrada tipo JFET que tiene una RI de 10 a las 12 ohms. Y el LM741 es de entrada bipolar, como este, que tiene una RI de 2 megaohms. Entonces ahí, ¿qué podemos ver?
cuando nosotros hagamos la selección de un OP, si quisiéramos hacerlo, podremos decir, bueno, existen operaciones con entradas de transistores bipolares o con entradas de transistores JFET. ¿Qué necesito? ¿Qué prefiero? Una alta impedancia de entrada bastante grande. Bueno, podría elegir uno de la familia del TL080 y pico, digamos, 81, 82 y 84. ¿Mm? Bueno, ¿hay alguna duda? Si pueden decirme acá en el chat o en algún lado por voz. Esto lo ven con más detenimiento en el teórico, pero bueno, yo les quise dar esto porque para que nos entendamos mejor. Bien, entonces, la primera etapa de un OP es una etapa diferencial. La segunda etapa es, se trata de un adaptador de impedancia. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que quisiéramos es que la etapa de entrada no sea sobrecargada, digamos, mejor dicho, que la etapa de salida no sobrecarga la etapa de entrada. Entonces nosotros usamos una etapa intermedia y se usa como adaptación de impedancia. Lo vamos a tomar como eso por ahora. O sea, nosotros en la parte práctica no vemos mucho eso, pero ténganlo en cuenta. Bien. Esta etapa intermedia, tanto como la etapa de entrada intermedia, nos puede dar o condicionar la respuesta en frecuencia del amplificador operacional. ¿Mm? Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la etapa de salida, que es más importante, ¿no? Es la etapa de salida nos va a dar ciertas características para que nosotros podamos trabajar justamente en este trabajo práctico. La etapa de salida está compuesta principalmente por un amplificador tipo clase B o push-pull. El amplificador de clase B lo vemos en uno de los prácticos, el práctico 5, con mayor detenimiento. Pero nosotros lo que podemos ver ahora es que este amplificador tipo clase B tiene que considerarse primero que a la salida del mismo debemos evitar, por ejemplo, la distorsión por cruce. Esta distorsión por cruce que puede provocar, que se podría provocar en el amplificador, la evitamos agregando a D1 y D2. ¿Qué significa esto? Que la etapa previa siempre va a quedar prepolarizada con D1 y D2. ¿Qué quiere decir esto? Que el transistor 1 y el transistor 2 siempre van a estar a punto de conducir. Si no pusiéramos a D1 y D2, podremos provocar distorsiones a la salida. Si fuera un amplificador de audio, que estamos haciendo con el amplificador operacional, tendríamos distorsiones que se escucharían. Otro punto importante de la etapa de salida que nos da es el rail to rail. ¿Qué es el rail to rail de un amplificador? Es qué tanto puede excursionar la señal de salida del amplificador operacional con respecto a su tensión de alimentación. Bien, o sea, por ejemplo, si yo alimento a mi operacional con más o menos 15, dependiendo del modelo de OP, vamos a tener más o menos tensiones máximas de salida sin recorte. Quiere decir, si por ejemplo, si yo alimento con más o menos 15, si yo uso un TL084, podría llegar a la salida a tener como máximo más o menos 14 voltios. ¿Se entiende esa parte?
se lo pueden decir por el chat. No, profe, ¿podría explicar qué era eso rail to rail? El rate to rate es como, imagínate que yo alimento, bueno, al amplificador operacional con más o menos 15 voltios. Quiere decir que uno lo que primero podría imaginar que a la salida de mi OP, de mi amplificador operacional, podría tener una especie de spam de 30 voltios, 15 para arriba y 15 para abajo. Pero idealmente eso no ocurre debido a las características de salida del amplificador clase B. Entonces yo me voy limitando, por ejemplo, a más o menos 13 voltios o más o menos 14 voltios. Eso lo podemos llegar a ver, por ejemplo, cuando nosotros tengamos que acomodar señales en el trabajo práctico y por ahí vamos a ver que la señal se nos fue para arriba recortada. Quiere decir que ahí nuestra capacidad del OP de entregar tensión a la salida está sobrepasada. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien, ahora lo que vamos a ver, eh, Profe, ¿puede admitir? Hay gente esperando para que lo admita. sí, acabo de admitir a una persona, ¿eh? Sí, acá ya admití a todos. Sí, profe, ya estoy adentro, gracias. No, por favor. Bueno, ahora lo que vamos a ver, viendo hojas de datos, las impedancias de entrada y salida, mejor dicho, las impedancias de entrada del OP y esto del Rail to Rail, lo vamos a ver en forma real en hojas de datos. Así también, en algún momento, cuando ustedes seleccionen su OP, se entienda mejor. ¿Les parece? Esto ya sería bueno porque esto nunca lo di, porque nunca podía darlo está en el aula. A ver si me sale bien. Bueno, el LM3 vamos a comparar vamos a comparar el TL081, 82 o 84 versus el LM741. ¿Eh? Con respecto a la impedancia de entrada. A ver si encuentro. Acá vemos si encuentro el dato, ¿no? Input resistance, a ver. ¿Eh? Acá vemos, se ve, ¿no? Acá hay que algo. Bien. Se ve. A ver. Acá vemos, por ejemplo, la entrada de resistencia de entrada, 6 megón. ¿Eh? Y acá, ¿ven? Se ve marque los dos. Se ve acá la diferencia que hay. Se me puede decir por el chat, no sé si se alcanzó a ver la marca que yo hago. A ver. Sí, profe, se ven las marcas. Bien, bien. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, cómo leer la característica esta que les dije de la entrada, la asistencia de entrada, ¿no? Bien. Después, por ejemplo, lo que acabamos de ver,
Estoy buscando dónde estaba. A ver si no estaba bien hecho. Acá está, por ejemplo. Vamos a comparar ahora. Miren, este es un TL084, por ejemplo, ¿no? Miren, eh, para una tensión de alimentación de 15 voltios, más o menos 15 voltios, por ejemplo, podemos llegar a tener para una carga RL que considera la prueba, más o menos 13,5 voltios. Quiere decir que puedo llegar a perder 1,5 volts a máxima excursión, por ejemplo. Pero existen operacionales especializados y preparados para que esa tensión sea lo menos posible. Por ejemplo, el MCP 6001. Acá estamos comparando el TL084 con el MCP 6001. Y miren acá, la salida está entre más menos VDD con un máximo de 25 milivoltios. ¿Se acuerdan? Recién acá estamos con 1,5 volts. ¿Ven la diferencia entre este integrado, el operacional, el MCP 6001 y el TL084? Esa es la diferencia. Y si uno necesita un OP que tengamos la máxima tensión a la salida, deberíamos elegir un muy buen rail to rail que le llama output voltage streaming, y bueno, ahí estaría la diferencia. Si tienen alguna duda, se me lo pueden decir por el chat o por voz. Acá hemos comparado entonces diferentes operaciones con diferentes circunstancias. Sí, o sea, vamos a ver entonces que hay diferentes tipos de OP para diferentes circunstancias. ¿Hay alguna duda? Sí. Por ejemplo, ahora vamos a comparar siempre el TL084 como referencia versus el NM324. ¿Qué tiene el NM324 de bueno? Es un amplificador operacional diseñado para trabajar con fuente simple o fuente partida. Acá lo dice la hoja de datos. En cambio, el TL084 no nos dice eso. No nos dice que pueda trabajar con tensión simple. Entonces, si nosotros tenemos una aplicación con tensión simple, por ahí sería conveniente orientarse en LM324 o similar. Acá entonces hemos comparado un 324 con el TL084. Siempre como referencia estamos usando el 084. O sea, a ver si me ha hecho una pregunta. Bueno, el tema de la compensación de offset es cierto lo que decís. El 741 tiene la patita de compensación de offset. Tiene la compensación de offset, pero bueno, es opcional usarlo, dependiendo de la aplicación. Acá nos lo muestra a ver, lo muestra en el patillaje. Acá. Acá muestra la tensión de offset, que bueno, ahora la vamos a ver en un ratito. La vamos a ver un rato.
Bueno, capaz que lo tenga el TL082. Tendría que verlo, ¿no? Bien, ahora estamos bueno, la impedancia de entrada, como lo hemos visto recién, existen dos tipos de impedancia de entrada, la diferencial y la de modo común, ¿no? La diferencial es en medida entre las dos patitas y la de modo común es medida entre una patita y tierra del propio P. La impedancia de salida, como vemos acá, es una impedancia de salida baja, usualmente. Tiene que ser baja. Rapidez de variación de voltaje o slew rate. Bueno, ¿qué es el slew rate en un OP? Que lo vamos a ver ahora en el práctico en un rato. Es la capacidad que tiene la salida del OP de seguir cambios que se producen en la entrada. Nosotros al slew rate, por ejemplo, lo vamos a ver. A ver. Tendría que ver acá en qué parte está. Se mide en voltios por microsegundo. Profe, ¿puedo usar el control F para encontrarlo más rápido? Sí, ¿sabe? Sí, perdón. Acá está, sulfite. Bien. Por ejemplo, gracias. El TL084 tiene 13 voltios por microsegundo. Si yo voy, por ejemplo, vamos a comparar al LM741, tiene le da 0,7 voltios por microsegundo. Hemos visto entonces, es mucho mejor el 741, evidentemente, ¿no? Bueno, obviamente, entonces todas estas cosas ustedes tienen que tener en cuenta, no solo para este práctico, sino para cuando diseñen equipamiento, qué cosas más les conviene y qué cosas menos les conviene. Obviamente que el mejor OP va a ser más caro. Esto va a estar bueno porque esto ahora cuando simulemos vamos a ver bien en el práctico cómo se ve esto. Ese equilibrio de voltaje en la entrada. ¿Qué significa esto? Es el famoso VOS, o tensión de offset, que había dicho al principio. Los amplificadores operacionales, por más bueno que sea, el amplificador diferencial de la entrada tiene dos transistores, por ejemplo. Nunca pueden ser exactamente iguales a nivel atómico, podemos decir. Siempre va a haber una diferencia. ¿Y qué es esto? Si yo pongo el amplificador operacional la misma señal en las dos patitas, por ejemplo, a tierra, como vemos acá, a la salida voy a tener una tensión de error, ¿no? Entonces, ¿qué es la tensión de offset? Es la tensión diferencial que tengo que aplicar a la entrada, entre las dos patitas de entrada, para que la salida sea 0 voltios. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Los amplificadores operacionales de precisión y de instrumentación requieren una baja tensión de offset. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comparar, por ejemplo, el TLC84, que es el VIO o VOS. Miren, ¿qué me dice? Que tiene una tensión de offset de 3 milivoltios. ¿Qué pasa si ahora yo lo comparo con algo bien bueno?
con un OP07, que es de instrumentación. Miren, el OP07 tiene 60 microvoltios. Obviamente es mucho mejor. ¿Y para qué se usa este tipo de amplificador? Filtros de precisión, sensores y controles, instrumentación. ¿Qué se refiere con instrumentación? Por ejemplo, amplificar desviaciones en puentes de Winston. Entonces, lo que hemos comparado, entonces, ahora, nuestra referencia era el TL084. Hemos comparado algo normal, como el TL084, con lo mejor, que podría ser el OP07 en tensión de offset. A ver, tengo una pregunta. Sí, se usa mucho para dar instrumentación, y el trabajo práctico 3 justamente es hacer un electrocardiógrafo. Vamos a ver cómo hacemos con ese práctico si seguimos acá en cuarentena. ¿Mm? Sí, se usan para instrumentación y también cuestiones médicas, que es instrumentación. Vamos a Sí, decir, justo yo, profesor, antes de que hablara justo le hablaba, de que tengo justo eso, me acordaba de que tenían un offset bajísimo. Sí, pues, están hechos para eso, para amplificación de puentes o señales o termocuplas. Por ejemplo, a ver. A ver si está. Estoy encontrando una aplicación que pero se usan, por ejemplo, para hacer amplificaciones de termocuplas. El otro día bajé una hoja de datos que era más completa. A ver, para. No, había una hoja de datos que tenía cómo se conectaba una termocupla a un OP07. Pero bueno, eso lo dejamos. Bien. Bueno, después la relación de rechazo modo común, ¿no? Como habíamos dicho, es la capacidad que tiene el amplificador operacional de rechazar las señales de modo común y solamente amplificar las señales de modo diferencial. Obviamente, las de modo común pueden ser señales espurias o ruido. Solamente vamos a amplificar las señales de modo común. Y como es un valor muy grande, la relación de rechazo modo común, bueno, se usa decibeles, ¿no? La relación de rechazo modo común, entonces es el 20 por el logaritmo de la ganancia de modo diferencial dividido la ganancia de modo común. Un valor típico es de 86 dB para el TL081, por ejemplo. Y acá vamos a ver un ejemplo numérico. Si yo tengo la entrada, bueno, ahora cortamos y ya les explico esto, porque ya se nos va espérenme un ratito que grabe y me vuelvo a conectar. Un ejemplo numérico, entonces, vamos a ver. Bien, ¿qué podemos decir de la relación de rechazo modo común? ¿No? Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos señales de modo común de 1 milivoltio a la entrada, nosotros podemos decir que si en modo común
tenemos un milivoltio. El voltaje de la salida, por ejemplo, puede ser 12 milivoltios. Entonces tendremos una ganancia en modo común de 12. ¿Mm? Y en modo diferencial, si pueden apagar los micrófonos, ¿no? Este, eh, eh, y en modo diferencial, si yo tengo también una señal de 1 milivoltio entre los bornes diferenciales, la salida podría llegar a tener una salida, por ejemplo, de 8 voltios y una ganancia de 8000, AM de 8000. Entonces, acá viene el número, ¿no? Tan grande. 20 por el logaritmo de AMD de AMD, que habíamos dicho que es 8000, y AMC, que es de modo común 12, nos da 56 dB, digamos, de relación de rechazo modo común. Esos son números de ejemplo, nomás como para ver el concepto, nada más. Habíamos dicho que el TL081, por ejemplo, tenía 86 dB. Bastante. ¿Mm? Bien. A ver. Acá voy a guardar el zoom de recién. Bien. Nosotros en la hoja de datos también vemos esta información. A ver, vamos a buscar 86 dB. Vamos a ver en la hoja de datos cómo sale esto mostrado. El conjunto F, como ya sé que es 86, ese tramo. 86. Acá está. La relación de rechazo de modo común está acá, ¿no? 86 dB. CMRR, ¿no? Seguramente, vamos a ver, compararlo con la relación de rechazo de modo común del OP07. Miren, ¿no? Uno era 86 dB y acá estamos en 120 dB. Miren la diferencia que hay. Obviamente el P07 es mucho más picante que el TL081, ¿no? Está a la vista. En muchas cosas es mucho mejor. Bien. ¿Alguna duda hasta ahora con esto? Si me pueden decir por el chat o por voz. O sea, lo hemos comparado, el L084, el LM324, el LM741, el OP07, el MCP6001. Hemos comparado como 5P y vemos que en algunas cosas uno es mejor que el otro. Y bueno, ahí dependiendo de lo que uno necesite, lo elige. ¿Alguna duda? En el chat se me pueden decir. O por voz, no sé. Bien. Bien. Hasta ahora no hemos visto mucho del práctico, pero es importante que sepan algunos de estos conceptos. Bien. Ahora vamos a ver a nivel informativo referencias de tensión. Porque en el práctico se nos va a pedir que haya desplazamientos de señales para arriba, para abajo. Y usualmente usar divisores resistivos no es lo ideal, digamos. Acá en el práctico simulado va a andar, pero siempre nos hace falta tener referencias de tensión. Una referencia de tensión típica es el T431. O también podría ser de 2 Zener. Pero el TL431, ¿qué es? Es un Zener programable. Donde se alimenta con una determinada tensión V+,
una resistencia limitadora R1. Esa resistencia limitadora R1 va a depender de con qué tensión alimentemos. Creo que tiene que pasar unos 10 miliamperes a través del diodo para que funcione, ¿no? Y el voltaje de salida o de referencia va a estar relacionada con la relación entre R2 y la RF y la RREF, ¿no? R2 y RREF en situaciones prácticas es un trinput donde este es el punto medio, ¿no? Acá está voltaje de referencia. Vemos que si R2 es 0, el voltaje de referencia va a ser 2,5 voltios. A partir de ahí, ese es el valor mínimo que vamos a tener de referencia en este tipo de integrado, o el TL0431. Después, si quieren referencias de tensión menores, tendrán que usar, por ejemplo, diodos Zener o buscar alguna otra referencia que encuentren comercial. ¿Alguna duda con la referencia de tensión? Van a tener que usar varias en el práctico. Esa sería la tensión mínima que puede entregar como referencia este integrado en particular. Hay algunos integrados que, por ejemplo, en vez de 2,5 es 1,25, que ese es mejor. Y, profe, ¿esta referencia de precisión con qué utilidad o por qué la vamos a usar en el práctico? En algunas situaciones del práctico van a tener que desplazar la señal, que lo vamos a ver ahora en unas simulaciones, para que quede a niveles que se piden en el práctico, que quede, por ejemplo, la señal de 2,5, entre 0 y 2,5, la desplacemos para que quede entre 1,5 y menos 1. Ahí, ese nivel de resta de señal la da en forma práctica una referencia de tensión de precisión. No es ideal que poner un divisor resistivo solamente, justamente porque, como habíamos visto en el práctico anterior, las resistencias tienen variaciones con la temperatura o envejecimiento, o tolerancias propias de fabricación. En cambio, la referencia de tensión de precisión se nos podría llegar a asegurar que siempre va a ser la misma, por ejemplo, con el cambio del tiempo o temperatura o envejecimiento. Profe, otra justificación que vendría al caso mencionar es que al usar una de estas referencias es independiente la referencia de tensión con la tensión de alimentación. Claro, sí, tienes razón. Sí, porque el nivel de corriente del TL0431 no tiene que ser exactamente siempre el mismo. O sea, hay cierta tolerancia por eso, para que siempre nos va a estar proveyendo la misma tensión. Variaciones en la tensión de la alimentación. ¿Está bien lo que dices? Sí, está bueno. Bien. Entonces, seguimos con la próxima. Bueno, acá es lo que comienza recién el práctico. Todo lo que hemos dicho es como para una introducción. Bueno, ¿qué nos dice el práctico? Por ejemplo, diseñar circuitos correspondientes para obtener las señales que son estas, ¿no? De la señal 1 vamos a llegar a la señal 6. Tener especial cuidado con la ubicación de offset de cada señal. Justamente podemos usar referencias de tensión. Diseñar el circuito para que tenga una impedancia de entrada de 15 kilo ohm, que lo vamos a ver ahora. Acá dice, por ejemplo, justamente de nuevo, usar, digamos, el nivel de continuo como una referencia de tensión, ¿no? La señal 2, ¿no? ¿Qué podemos incluir en el informe? Hojas de datos, criterios de selección. Bueno, acá recién les acabo de dar
diferentes situaciones de diferentes operacionales, ventajas y desventajas de cada uno. Ahora, como tenemos la posibilidad de simular, seguramente las librerías que encuentren en sus simuladores pueden encontrar muchas opciones. Análisis de los parámetros que en ella figuran. Bueno, lo que acabamos de hacer, hemos comparado, qué sé yo, el TL084 con el LM324 en la tensión de offset. El circuito completo, pautas y cálculos de diseño para cada etapa, observaciones sobre los aspectos relevantes de funcionamiento, sus experiencias, digamos. Ya les voy a decir, todavía hay, la semana que viene les voy a decir la fecha de entrega, no la tengo, pero no se hagan drama que va a haber tiempo. Un análisis de diferencias de fase entre cada etapa, podremos ver que puede llegar a haber diferencias de fase, pero muy pequeñas, ¿no? Medir el factor de rizado. De la clase pasada les había dado un poco una introducción o un adelanto que lo vamos a ver ya, se lo voy a tener preparado para la próxima clase. Y determinar la impedancia de salida del sistema. Que determinamos la impedancia de salida del sistema, algo muy parecido a lo que hicimos en el práctico 1 para la impedancia de salida del amplificador realimentado. La tensión mínima es 2,5 voltios. Acá me pregunta un compañero en el chat. Deberías buscar, capaz en forma simulada, en alguna librería donde haya referencias de tensión menores, si es que se consiguen, o como usando diodo Zener. Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros vamos a partir de una señal cuadrada de 4300 Hz, entre 0 y 2,5. Bueno, sí, también podrían ver esto. Sí, lo tienen que, yo les estoy dando varias opciones, pero hay muchas opciones. Bueno, la segunda etapa, ¿en qué va a consistir? Yo parto la primera donde hago el ajuste de impedancia de entrada y offset. Entonces yo desplazo con una referencia de tensión, por ejemplo, bajo la señal de 2,5 voltios a, mejor dicho, bajo la señal a que tenga, que esté entre menos 1 y 1,5 voltios. Luego, a esta señal, sí, habría que usar ese, tendrías que estudiar ese, ver si está en el ORCAD para simular. Pero buenísimo, si lo encuentro. Ve acá. El LM136. Sí, debe ser algo parecido al T431. Bueno, después, acá, en la señal triangular, acá seguramente vamos a necesitar al menos dos operacionales. Bien. Sí, acá, digamos, me pregunté, o sea, yo ya les voy dando, digamos, diferentes, un camino les puedo llegar a dar yo, pero va a haber varios caminos. Ten en cuenta que este práctico hay muchas formas de solucionarlo, no va a haber una sola forma de hacer. Siempre todos buscan diferentes vueltas para poder lograr las señales medidas. Para lograr la señal triangular, seguramente entonces van a necesitar al menos dos OP. Uno les va a dar la primera integración y el segundo les va a dar la amplificación
y el desplazamiento. Ahora lo vamos a ver. Luego, acá, luego de una vez que esté construida esta señal triangular, tenemos que pasar de esta señal triangular que está entre 4 y menos 1,5 voltios, otra vez a una señal cuadrada. ¿Mm? ¿Y esto qué vamos a usar? Vamos a usar un derivador, que también vamos a ver en la próxima clase, el derivador. Luego, una vez que tengamos conformada esta señal, aplicando otra etapa, vamos a aplicar otro derivador, que usualmente usamos una red RC solamente, no usamos OP. ¿Mm? Y luego, para llegar a la última señal, vamos a usar un rectificador operacional. ¿Mm? Bien. ¿Alguna duda con respecto a estas señales? Si tienen ahora. Una pregunta, profe. ¿Sí o sí hay que partir, o sea, hay que obtener una señal a partir de la anterior? Porque la señal 4 se puede obtener desde la 1 simplemente amplificándola. No, es una cadena de señales que vamos a ir construyendo. Vos tenés que partir de la señal número 1, llegar a la 2, después a la 3 y después a la 4. O sea, tiene que ser esa sucesión o sea, que vos de una señal triangular tenés que llegar a la señal 4. De la señal 3 tenés que llegar a la señal 4. ¿Mm? Perfecto. Bueno, Profesor. sí, decime. No. Estaba por preguntar una cosa, pero creo que equivocado sobre en el derivado por los piquitos muy abruptos de usar con capacitores de saco, no dio falta. No. Sí, no, pero digamos, esto es a nivel ilustrativo, digamos, señal. Bueno, ahora ya de a poco vamos a ir viendo todo, Sandra. Pregunta, perdón, ¿hay que generar la onda de 4300 Hz con los Sí. potenciales? Sí, la señal de 4300 la generamos nosotros. Ahora lo vamos a ver. Bien. Okay. Bueno. Ahora lo que vamos a ver es la primera etapa que hay que hacer. Esto está hecho en ORCAD. Ustedes pueden usar el que deseen, ¿no? La primera etapa, ¿qué nos decía? Adaptar la impedancia de entrada a 15 kilo ohm y no hacía mucho más que eso, o sea, adaptar la impedancia de entrada en 15 kilo ohm. ¿Qué hemos hecho acá? ¿O qué hice yo? Lo que primero he hecho es alimentar el operacional, ¿no? Con una tensión partida. Luego he elegido el 741, el operacional 741. ¿Y qué he usado? ¿Qué configuración he usado en forma primera? Un seguidor de tensión. Un seguidor de tensión, exactamente. ¿Y qué he hecho acá? Como me acaban de preguntar, yo genero la señal cuadrada, ¿no? Le pongo una BI máxima de 2,5, la B2 es 0, un tiempo de delay de 0, un tiempo de subida y un tiempo de baja bastante menor al periodo, y ahí ya se me generó la señal cuadrada que me piden acá. Entonces yo ya he generado esta señal en forma virtual, ¿no? Si estuviéramos en el laboratorio, teníamos los generadores y ajustados. Bien. Entonces, esta configuración es un seguidor de tensión y hemos ajustado la impedancia de entrada a 15K. Acuérdense que esta impedancia, la impedancia de modo común, era tan grande que al poner una resistencia mucho más chica, premisa la resistencia chica. Entonces, la impedancia de entrada del seguidor de tensión
queda hecha o fijada en 15K. ¿Mm? Hasta ahí, ¿se entiende todo bien? ¿Alguna duda? ¿Se entiende decir? Carlos, me perdí. Vos tenés que aplicarle una señal variable a esa B3. No, es una señal fija que va a ser es nuestro generador. Es el generador. 4300 Hz tiene un periodo de 0.23.2 milisegundos, ¿no? Ahí estamos Si usamos un generador externo, Sí, nosotros empezamos con un generador externo. La primera señal es un generador externo. No hay que hacer ningún oscilador acá. ¿Mm? Nosotros estamos aplicando, partimos de una señal de 4,3 kHz para poder empezar a tratar la señal. Nosotros no generamos la señal. Digamos, no estamos generando ninguna señal. la pregunta es por si uno lo puede implementar. Yo B3 debería ser mi generador de funciones, digamos. Claro, el generador de funciones común, el que tenemos en el laboratorio. Perfecto, gracias. Sí, genera, todavía, o sea, hacer generadores no está acá en el práctico, que no lo implementamos. Profe, yo tengo una duda, disculpe, me perdí un poco de por qué es un seguidor de tensión, no entendí esa parte. Es un seguidor de tensión, bien. Digamos, a ver. Sí, eso no lo noté, pero viene de que esto es un amplificador no inversor. Un amplificador no inversor, si yo le pongo una resistencia en la alimentación de 0, o sea, cortocircuito, la alimentación negativa, la función de transferencia de un seguidor de tensión de un amplificador no inversor me va a dar que va a ser de ganancia 1. Es como un amplificador de ganancia 1. Es un seguidor de tensión. Ya en la próxima clase si podría ya preparar un amplificador de ganancia, de diferente ganancia, pero si uno hiciera o quisiera que sea de ganancia 1, debería implementar un seguidor de tensión que es cortocircuitando las patas 2 y 6 en este caso, ¿no? Un seguidor de tensión operacional, ¿no? ¿Qué nos va a dar este seguidor de tensión? Va a seguir las señales de entrada en la salida. Creo que lo que se refería con la pregunta era ¿por qué usamos un seguidor de tensión para fijar la impedancia de entrada? Y eso se debe a que la impedancia de un seguidor de tensión de entrada es muy alta, entonces poniendo una resistencia ya de 15K en paralelo, la Claro, es resistencia eso. pasa a ser 15K. Claro, de ahí, si esa era la pregunta, sí, es por eso. Nosotros fijamos con un seguidor de tensión la impedancia de entrada. Fijamos con un seguidor de tensión la impedancia de entrada. Bien. La próxima voy a preparar un poco más no me di cuenta capaz de decir de dónde venía el seguidor de tensión. Bien. Ahora lo que sigue, para lograr la tensión de offset, o el desplazamiento, nosotros tenemos que usar un circuito, por ejemplo, restaurador de ganancia 1. La función de transferencia de un seguidor de tensión de ganancia 1, o para que tenga ganancia 1, va a ser la BRF, que acá vemos el divisor resistivo, ¿no? Acá ese trampa, pero acá ustedes deberían aplicar, por ejemplo, el TL431, ¿no? Donde dice BRF, ustedes deben aplicar una tensión de referencia tal que me desplace ese voltio hacia abajo. Entonces, la función de transferencia de un restaurador con ganancia 1 o circuito diferenciador es esta. R menos BI por R5 sobre R6, donde la condición para que se dé esta función de transferencia es que todas las resistencias sean iguales, de 100K.
Sí, usualmente se usa la tensión de alimentación para ver REX. Y la tensión de alimentación positiva la conectas a tu TL431 o circuito de referencia y logras eso, la tensión adecuada para que se haga el desplazamiento. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta ahí? Cuando Bien. simula veo que no están apuestos los offsets, o sea que en la simulación no influye el offset, No hace falta de tensión. Para la simulación realmente no hace falta. Cuando tenés que hacerlo físicamente, 10K puede ser ese potenciómetro de Sí, para el offset. 10K, sí, usualmente es 10K. Y por ahí es medio como complicado de medir, son muy pequeñas señales, pero sí, la tensión de offset acá no la usé, no hace falta. O sea, Y si se usa alguna operacional que no tenga ese offset, como sí, podés usar que ustedes consideran, conforme a las características que les di hace un rato, pueden usar otros, pueden usar el TL084, el OP07. Lo bueno que acá que tenemos en el Space debe haber un montón de librerías para bajar o sacar. Es la pregunta porque tengo LF353, 356, no tengo en el simulador, digamos. No, Y para bueno, hacerlo físicamente, quiero verlo físicamente. bueno, si podés hacerlo físicamente, estaría bueno, usa ese y compáralo con los que yo les di en las características básicas, ¿no? Sí. Ok. Dale. Bueno, ahora hasta que ha llegado la presentación. Digamos, ya la semana que viene voy a seguir agregando más temas como siempre. Ahora lo que vamos a ver es esto. Es la simulación. Lo que acaban de ver, simulado. Lo primero que tenemos es el seguidor de tensión, el circuito diferenciador, y después, bueno, ya está el integrador que no lo vimos todavía. Pero miren, yo ya he ajustado mi generador, tengo la salida del seguidor de tensión, meto esa señal al diferenciador o restador. Bueno, le doy play y que ande. Bien, entonces pongo lo que primero voy a poner es el BI, ¿no? Esta es la señal cuadrada, entonces está entre 0 y 2,5 voltios, ¿no? Después voy a agregar la salida 1. Miren acá qué interesante, ¿se acuerdan del through rate? Acá se nota bastante bien que el through rate de este OP, como hay un retardo y que no es capaz de seguir exactamente la salida de los cambios que se producieron en la entrada. Ahí lo pueden ver eso, ¿no? Si me pueden decir por el chat. A ver. Sí, profe. Bien, ahora acá hemos visto exactamente, ustedes pueden experimentar con diferentes modelos de Spice y ver si hay alguno que resulta más mejor, vamos a decir. Bien. Profe, ¿el valor del flu rate debe ser lo más bajo posible? Claro, lo más bajo posible. Lo más bajo posible. Acá hemos visto que acá tenemos una falla que podría ser en algún sistema que diseñemos, podría ser un problema. Pero bueno, acá está bueno porque lo estamos viendo de forma muy evidente, en forma simulada. No, ya no es un gráfico hecho en pizarrón, sino es un modelo simulado. Bien. Profe, en Ahora, realidad no tenés que ir al revés. Una persona con un alto slew rate y una gran capacidad de respuesta. no.
Ya que Tiene que ser, voltios por microsegundo es qué tan rápido puede cambiar claro, en un microsegundo la tensión. Entonces, si tiene un slew rate bajo, tarda más en responder. claro, captar a más poder puede responder con menos voltaje, digamos. Vamos a comparar, no me acuerdo cuál era el que tenía el de compararlo. Podrías comparar un operacional de buenas prestaciones de Surfright que no tengo acá en la memoria, pero puedes comparar el TL084, que es nuestra referencia, con algún otro que sea de alto Surfright, alta velocidad. Fijado, el OP07 tiene una slew rate de 0,6 voltios por microsegundo y el T084 unos 13 voltios por microsegundo. Yo tengo entendido que mientras menos, mejor. Bien. Pero no sé. Dale. Bueno, ahora ya se nos está acabando el tiempo. Profe, Sí, decimos. ¿se podría hacer una adaptación de impedancia en un solo o sea, en un solo operacional? O sea, adaptar y desplazar en un solo operacional. Voy a decir para hacer la resta y Sí, la adaptación. sí. Posiblemente sí se puede hacer. Yo creo que sí. Ah, bueno, la Yo idea es, también, digamos, yo también creo, por eso pregunto. sí, se puede hacer. La idea es que, bueno, yo les doy esto como referencia y ustedes pueden mejorar el diseño, obviamente. Siempre se puede ir mejorando un poco el diseño. La idea, y yo les estoy dando esto como referencia y ahora vamos a ver el diferenciador. Pongo en auto 1, ok, y ya está medio chanfleado ya. Y el auto 2, ¿no? Ahí ya hemos logrado, ¿no? La diferencia, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver algo que todavía no hemos visto, pero log 3, ¿no? Luego del integrador, luego de la diferenciación, vamos a obtener o necesitamos un integrador. Esto es preliminar, no está hecho todavía, pero este es el integrador. ¿Mm? Y como primera aproximación a lo que se pide, vamos a tener la señal desplazada y no con el valor entre pico y pico que necesitamos. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que hacer a esta señal triangular? Como les vaya quedando, ¿no? Amplificarla y desplazarla. Esta señal lo que habría que hacer entonces es amplificarla y desplazarla para que nos quede como pide acá. Vemos a que la señal está muy abajo, está por acá y bastante más pequeña. Nosotros tenemos que amplificarla y desplazarla hacia arriba. Es como un sumador y amplificador al mismo tiempo. Pero eso ya la clase que viene les voy a dar algo para que se vaya haciendo. Profesor, Pero, sí. creo que en el PSPILEX, no me acuerdo en el menú, si es 3, creo que se puede agregar funciones matemáticas, por ejemplo, la teórica que sería de la onda triangular, perdón. Sí. Y para compararse las redes incluso, para saber la distorsión que tienen por el Blu-ray y todas esas cosas que pueden aparecer. O por el offset, la corrección de offset. Bueno, sí, no, la verdad que eso no lo he hecho nunca, pero si lo pueden hacer en el informe estaría bueno. Sí. Esa cosa también yo voy aprendiendo con ustedes. Pero bueno, ya estamos casi, pero bueno, esto sería una previa de lo que tendría que ir saliendo en la simulación. Bien, ahora, antes de que terminemos, quería ver el tema de los grupos. A ver,
voy a dejar de grabar ya porque no voy a dar. Bien. Acá en el curso 4R2 hay un grupo que me falta, que es Bosano, Requejo y Cabina. Todavía no me mandaron el práctico, ¿no? ¿Está bien o me lo enviaron? Yo no lo vi. Me lo mandaron. Uy, bueno, si les parece me lo pueden reenviar de nuevo, porque capaz de que se me... Bueno, y dale, perdona si capaz se me pasa. Bien. Y después en el 4R1, estamos todo bien. Me falta el grupo de, bueno, que yo me mandaron el práctico, pero yo les hice unas correcciones y, bueno, falta que me lo reenvíen. Y nada más, o sea, todo estaría perfecto entonces. Bueno, ¿alguna duda? Ya estamos casi a tiempo, así